Hola a todos y todas, ¿cómo están, chiquillos? Espero que estén muy bien, cuidándose en sus casas como siempre. Bienvenidos a el primer video de nuestro segundo semestre de la asignatura de Ciencias Naturales. Con este video vamos a dar inicio a la segunda parte de la unidad 2, que está relacionada a las placas tectónicas, los sismos, los volcanes, la actividad geológica, la deriva continental, etcétera. Y hoy día vamos a partir estudiando la teoría de la tectónica de placas y vamos a comprender cuáles son las principales ideas de esta teoría y cómo se originó. La geósfera es una de las esferas que forma el planeta. Hay otras como la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, ¿cierto? Pero la geósfera en particular es la que contiene todo el material rocoso de la Tierra, donde están las rocas y además donde están los minerales. La geósfera está formada por tres capas. La más interna es el núcleo, la más gruesa y intermedia es el manto y la más delgada y más externa está la corteza. Nosotros vamos a poner atención en particular en la corteza, que es, como les dije, la capa más externa de estas tres y que es donde nosotros desarrollamos nuestra vida, por eso es tan importante. Dentro de la corteza está todo el suelo, o sobre la corteza, mejor dicho, está el suelo donde nosotros habitamos y donde todas las especies animales y vegetales habitan. En la corteza está todo el territorio de los continentes, están las montañas, los volcanes, las cordilleras, los cerros, los valles, el mar, etcétera. Y la corteza tiene ciertas características que ahora las sabemos, pero que no siempre las hemos sabido. Aquí les presento a Alfred Wegener, que fue un científico de origen alemán que estaba dedicado al estudio del clima, de la climatología, de cuáles son los climas que existen en cada parte del mundo. Estudiando, obviamente, tenía que hacer como dividir el mundo en zonas, ¿cierto? Entonces tenía que usar muchos mapas para poder desarrollar sus estudios de climatología y se dio cuenta que los bordes de los continentes calzaban entre ellos. En particular, observó Wegener cómo calzaba casi como un rompecabezas la parte oeste de África con la parte este de Sudamérica y compartió estas ideas con Vladimir Köppen. Vladimir era un científico también climatólogo de origen ruso y él se dedicaba a investigar qué plantas o qué animales vivían en ciertos climas determinados. Identificó, por ejemplo, que algunas plantas que crecían en climas tropicales no podían desarrollarse en climas mediterráneos. Obviamente estos científicos viajaban mucho por el mundo y Vladimir Köppen lo que hizo fue compartir con Wegener sus descubrimientos de fósiles. Por lo tanto, con esos aportes que Köppen le hizo a Wegener, en 1912 dijo quizás hace unos 200 millones de años atrás, todos estos continentes que estamos observando acá estaban unidos en un solo gran continente. Y uno de sus principales argumentos entonces eran que este lado este de Sudamérica calzaba casi perfecto con el lado oeste de África. Y también empezó a notar que quizás esta parte de India también podía calzar con otros sectores o esta parte de Australia, ¿verdad? Podría calzar con esta zona de África. Recién en 1960 se planteó la teoría de la tectónica de placas, porque en 1912 no teníamos suficientes pruebas para decir que esto realmente podría ser así. Pero hacia 1960 ya había mucha evidencia con el aporte de muchos científicos y dentro de esa evidencia estaba, por supuesto, el aporte de Köppen relacionado a los fósiles, ¿verdad? Y acá tenemos una imagen mucho más descriptiva en que, por ejemplo, el Mesosaurus, que es esta especie de cocodrilo, habría vivido, o sea, vivió porque se encontraron fósiles en la parte sur de Sudamérica y en la parte sur de África. Si nosotros observábamos los continentes, sería más o menos aquí donde vivió el Mesosaurus y por acá, ¿verdad? Si es un animal acuático, podríamos pensar que el animal nadaba toda esta distancia y por lo tanto podía estar en ambos lugares, ¿verdad? Vivir en ambas costas. Sin embargo, otro ejemplo es el de Glossopteris. Glossopteris es una planta y su registro fósil se encontraron fósiles de esa planta en toda esta parte que estoy marcando, que está ahí marcado con rojo.
y por lo tanto es mucho más difícil que una planta se mueva de un lugar a otro porque no puede desplazarse, ¿cierto? Son sus semillas las que se desplazan a través del viento. Y por supuesto, ninguna planta, fíjense, está viviendo aquí en parte de Australia y en parte de Sudamérica. Ninguna semilla de ninguna planta va a ser capaz de volar desde aquí hasta acá. Por lo tanto, la única forma de que Glossopteris, que es este árbol, viviese o estuviese en dos lugares tan distantes al mismo tiempo, es que estos lugares distantes estuviesen juntos antes, estuviesen comunicados a través de la Tierra. Y mucho más adelante, este científico estadounidense llamado John Tuso también aportó con nuevas ideas para la teoría de la tectónica de placas, diciendo que hay cadenas montañosas que están comunicadas entre ellas. Por ejemplo, tenemos acá una cadena montañosa que está formada por el mismo tipo de piedra, que tiene las mismas características y que por lo tanto podrían estar originadas en el mismo momento. Eso quiere decir que en algún momento África y Sudamérica estuvieron conectadas y que aquí había una cordillera continua y al separarse los continentes, obviamente se separaron las cordilleras. Con esta evidencia y con el aporte de estos científicos y muchos otros, por supuesto, se plantea la teoría de la tectónica de placas, que nos dice principalmente que la corteza terrestre está dividida en placas o está fragmentada. Estas placas siempre están en movimiento y se desplazan desde apenas unos 1 o medio milímetro al año hasta unos 10 centímetros, las que más se mueven. Están siempre interactuando con ellas porque están en contacto una con la otra y formando distintos tipos de movimientos que ya vamos a estudiar y teniendo distintas consecuencias que también vamos a estudiar. Y por supuesto, estas placas tectónicas, al estarse moviendo constantemente y al liberar tanta energía, contribuyen a que se moldeen los terrenos, a que se dé forma al relieve. Obviamente la Tierra que conocemos hoy no es la misma Tierra que conocimos o que existía hace 100 millones o 500 millones de años atrás. Y toda esa formación de volcanes, de montañas, de todo lo que les mencionaba al principio, es gracias a que las placas tectónicas se mueven y se acomodan, liberan energía y por lo tanto pueden levantar el terreno para que, por ejemplo, surja una cordillera. Obviamente esto no surge de un día para otro, tienen que pasar miles de millones de años, pero pasa, ¿ya? Y si tuviésemos una especie de mapa de placas tectónicas, veríamos algo como esto. Y si se fijan, por aquí están los continentes. Acá tenemos Sudamérica, por acá tenemos África, acá tenemos Centroamérica, ¿verdad? Y Norteamérica, hacia más arriba Groenlandia, hacia la derecha, perdón, izquierda, tenemos Australia y ahora sí, hacia la derecha, Europa, India, Asia, etcétera. Esos son los continentes, ¿cierto? Pero sosteniendo a los continentes están las placas que forman esta corteza. Y esto sería más o menos así. Sabemos, ¿verdad?, que en el límite de Chile está justo la placa de Nazca y la placa sudamericana. Pero, por ejemplo, Australia estaría toda sobre la placa australiana. Algo más simple sería algo como esto, en el que se muestran las placas más importantes. Hay muchísimas placas, obviamente no tienen que saberlas todas. Las más importantes y las más grandes son estas que estamos viendo acá. Para esta semana, chiquillos, la actividad va a ser que ustedes ingresen al link que va a estar en la descripción de este video aquí abajito. Al pinchar ese link los va a llevar a esta página y en esta página ustedes apretan comenzar y bueno, ahí van a leer la información que aparece y van a empezar a hacer las actividades que van apareciendo acá. Ya ustedes las tienen que ir haciendo en sus celulares o en sus computadores. Intenten leer la información para que comprendan bien lo que está pasando y luego esta actividad la vamos a comentar en la clase por Zoom que tengamos la semana que viene. ¿Sí? Y eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado esta clase, que haya quedado todo claro. Y los invito a seguir trabajando en este semestre, poniéndose al día con las guías 13 y 14 de la primera parte de la unidad, para que de aquí en adelante empecemos a avanzar todos juntos y podamos ir al mismo ritmo e ir resolviendo dudas e ir compartiendo conocimientos. Que estén muy bien y nos vemos. Chao, chao.